Cuando montas un acuario, tú lo que quieres es, lo primero, qué plantas vas a montar y en qué orden los queréis montar. Como bien sabéis, hace tiempo os he hecho un vídeo de los 7 mejores peces para un nanoacuario. En ese vídeo podéis ver betas, coridoras, kilis, un montón de peces que os recomendaría que lo vierais antes de empezar a montar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si el espacio es pequeño y es un nanoacuario, os vendrá de perlas ver el tamaño que se os va a quedar en esos peces y si os valen o no para el montaje que estáis haciendo. Lo segundo que tenéis que ver, los tipos de sustrato. Si no lo tenéis claro, también tengo un vídeo. He hecho un vídeo donde podéis ver los tipos de sustrato y podéis utilizarlos conforme lo necesitéis. Y ya, lo siguiente sería ver las plantas. Si lo queréis hacer de bajos requerimientos, también tengo un vídeo sobre qué plantas puedes meter dentro de un acuario low-tech. Pero aquí vamos a hablar un grupo de plantas que podéis montar tanto en la parte delantera, mediana y trasera. Y luego os voy a dar una serie de plantas que son comodines, que lo podéis utilizar como queráis. Una vez ya tenemos claro los peces que vamos a meter, el sustrato que vamos a meter, lo siguiente que nos queda es el tipo de diseño que vamos a hacer dentro del acuario. Podemos hacerlo de forma de triángulo, de forma de U, en forma de isla, si va a ser cóncavo o convexo. Eso también nos va a servir luego a la hora no solo de realizar el montaje del acuario, sino una vez tengamos las plantas puestas desde la parte frontal del acuario a la parte trasera del acuario, hacer esa silueta en el plantado a la hora de recortar que nos va a dar esa profundidad que todos buscamos. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el método NU para eso, o sea, precisamente para enfocar justo la vertiente de esa zona y es lo que va recortando para utilizar ese camino y indicarte ese punto. En cuanto a las tapizantes, he elegido 2, pero luego os diré una que puede servir perfectamente de comodín. Y os voy a decir exactamente por qué las he elegido. La primera sería la Eleocharis. Y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué poner la Eleocharis la primera? No necesita CO2, aunque el crecimiento sea más lento. Su forma de expandirse hace que no le afecte el que se ponga por encima otra planta, como puede pasar a lo mejor en la Monte Carlo, que se pone por encima y se va pudriendo la parte de abajo y al final no os la levanta, y tiene unos requerimientos de luz medio bajos. Luego, otra de las plantas que yo elegiría para tapizar, la Marsilea. La Marsilea es una planta que tapiza muy bien. Tienes la minuta, la hirsuta y la crenata. La diferencia es que la minuta es la más pequeña. La hirsuta y la crenata tendrían la diferencia a lo mejor en la forma del trébol. Una es más forma de trébol y la otra tiene pues como un redondel y luego acaba en una punta. Pero muchas veces es difícil diferenciarlo. Pero está muy bien porque también crecen a raíz. Se llaman estolones. O sea, no sé cómo lo dicen en inglés, pero vamos, estolones. Tira un carril y el carril va sacando plantitas. Perfecto. Las dos para tapizar estupendas. Luego pasaríamos a la zona intermedia. Os he puesto 4 plantas y de las 4 plantas una es roja. Es roja siempre que los requerimientos de luz sean los correctos. Es decir, tenemos que entender que las plantas rojas funcionan como nosotros cuando tomamos el sol, se broncean. Pues ellas exactamente igual. Su protección contra el exceso de luz es volverse rojas. ¿Que le puede afectar a lo mejor los nitratos bajos? Sí. ¿Que la falta de hierro le puede también palidecer y a lo mejor un poquito de hierro puede llegar? Vale, perfecto. De grava volcánica no vas a tener ningún tipo de problema. Os he puesto la Blisa japónica. La Blisa japónica en la zona intermedia está muy bien, pero tiene un problema. Y ese problema lo tienes que tener en cuenta. La Blisa es muy invasiva. Es una planta que va creciendo. Si tú lo cortas por los laterales se va ensanchando y es una planta muy invasiva. Sin embargo, es una planta que te llena muy bien los espacios del acuario. Luego tendríamos la Micranthemum micranthemoides, Monte Carlo. La podéis utilizar, la podéis dejar crecer. Es una planta que con CO2 va a funcionar muy bien. Sin CO2 sí que os puede pasar que se pudra, que se meta por la parte del sustrato y luego salga. Al final acaba saliendo. Es una planta que la podéis colocar encima de una roca, pero bueno, no tiene ningún problema. Y luego una planta que me encanta a mí es la Staurongine repens, que tiene una facilidad de crecimiento muy buena, no necesita unos requerimientos muy altos y está muy bien porque tiene una fijación muy buena. Tú la cortas, la pones, quitas las 2 últimas hojitas, lo clavas en el suelo y ya te crece. Alternantera, Reineki, Pink, Rosa Nervig,
la que queráis. La diferencia entre un acuario de bajos requerimientos y un acuario de altos requerimientos es que la de bajos requerimientos o va a crecer, pero va a ser verde. Va a ser verde y va a ser una planta a lo mejor que sí que le pueda atacar mejor el punto verde. Pero si no, la podéis tener perfectamente. De hecho, la Rosa Nervi tiene una cosa muy buena, que cuando sale hasta arriba. O sea, no sale y se aplana con el agua, sino que sale y se queda en parte de emergido. Y luego en la parte trasera tenéis la Hygrophila polyesperma. Por supuesto, es una planta que encima es una marcadora perfecta de potasio, que podéis ver los agujeros que genera. Enseguida, si falta potasio, se hace agujeritos. Que le sobra potasio, se arruga como si fuera un papel que lo habéis chafado. Por otra parte, la espada amazónica, la Echinodorus, el problema que tiene es una planta que es palustre. La venden, pero porque resiste muy bien la humedad. Es una planta que es palustre, o sea, que es una planta que es más de estanques, donde puede tener parte emergida, parte sumergida y ya está. O sea, aguanta muy bien la humedad, pero al final se va a acabar pudriendo algunas hojas, las vais a tener que estar recortando. Crecimiento también por runners, ahora me he acordado de la palabra, runners. O estolones. También es un poquito tipo roseta, porque tú la clavas en un sitio y acaba tirando los raíles estos, pero bueno. La Valisneria. Valisneria, tened en cuenta una cosa, ¿vale? A todos los fans que no se preocupan en absoluto por si tienen algas, por el por qué, sino que directamente echan algicida. Una persona que directamente echa algicida y no se preocupa por qué problemas tiene dentro del acuario y por qué se le está generando eso, la Valisneria, ya sea con el glutaraldehído, utilizáis mucho, o con alguna marca conocida si os pasáis de dosis, la Valisneria se la carga y la destroza. Las rotalas están muy bien, sobre todo para lo que sería un acuario de bajos requerimientos. Unas rotalas siempre llenan muy bien, pero hay que tener en cuenta una cosa: es una planta de crecimiento muy rápido como la ambulia, pero ¿qué problemas puede tener? Pues que si queréis alguna coloración especial, si no hay luz suficiente, nunca la vais a tener. El crecimiento va a ser el mismo. Es una planta que absorbe muy bien los nutrientes de forma aérea. Es una planta que, no como una cola de zorro, pero es una planta que absorbe enseguida que le faltan nutrientes, saca raíces y es bastante incómoda de ver. Si todo va bien, tenéis ahí una buena cantidad, y sobre todo la variedad TSP Green, perfecta para cualquier tipo de acuario. Y bueno, ya pasaríamos a las dos últimas plantas, que serían comodines. Es decir, son plantas que una vais a decir, claro, este tío me está diciendo que, pues sí, las anubias. Las anubias son plantas que son comodines. ¿Por qué? Porque tenemos de distintos tamaños y las podemos utilizar tanto en la parte delantera con unos tamaños más grandes como en la parte trasera. Depende también de qué tipo de paisajismo queramos crear. Pero lo normal es que podamos montarlas tanto en la parte de adelante como la intermedia como la de atrás. Por eso considero que es una planta comodín. Por otra parte tendríamos la tripartita. La tripartita es una planta que podemos utilizarla. Y la llamo comodín porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Es una planta que es súper invasiva. O sea, es una planta que como te dejes cualquier trocito por cualquier lado del acuario, siempre se reproduce. Es muy molesta. Pero se puede utilizar en el emergido, aunque deja un olor peculiar dentro de la habitación. Y se puede utilizar también, yo lo he visto, como tapizante. Es una planta que coloniza muy bien cualquier zona del acuario. Y nada más, hasta aquí las 13 plantas que yo considero que podéis utilizar en cualquier acuario. En un acuario pequeño, en un acuario low-tech. Low-tech, medium-tech, no te gastes mucho dinero. Si te dan las plantas tus colegas, mételas en agua con vinagre, mételas en cualquier tipo de producto que sepas tú que vas a cargarte a los caracoles o lo que pueda tener. O simplemente la observación, déjalas dentro del agua y mira a ver qué te generan. Puedes utilizar Lomper, puedes utilizar cualquier cosa. Eso sí, luego lávalas bien, pero ten mucho cuidado cuando las metas, sobre todo porque nos llevamos habitantes a casa que no nos gusta tanto. A veces yo me sorprendo viendo un vídeo y dándote cuenta de que lo que esa persona que te está poniendo en un chat y tú estás viéndolo es una planaria, es una hidra, ¿sabes? O tiene todo el acuario lleno de hidras. Entonces,
Tener cuidado.